Hoy se conmemora en México el Día de la Libertad de Expresión y que si bien habría que reconocer avances, pues en el contexto general le compartía mi opinión, no habría mucho que celebrar. Por ejemplo, aquí en nuestra región será un día para recordar a Margarito Martínez, a Lourdes Maldonado, hablando de periodistas asesinados solamente en lo que va de este año aquí en Tijuana, porque podremos traer a cuenta pues la estadística a nivel nacional y luego la histórica y nunca acabaríamos, lamentablemente. Pero para poner en su correcta perspectiva este tema, le agradezco enormemente al presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California, al doctor José Israel Ibarra González, nos tome la llamada. Él es catedrático de periodismo en la Universidad Iberoamericana de Tijuana y además ejerció la profesión de periodista durante pues unos 15 años. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, es muy importante reflexionar esta fecha que se celebra solamente en México. El 7 de junio es una fecha que se instaura en 1951 por el presidente Alemán Valdés. Sí, y es conocida como el banquete de la libertad de prensa. Sin embargo, hay que ser muy reflexivos y muy críticos con esta fecha. Leía un artículo académico que publicaron en 2018 los historiadores Sánchez Parra y Gil Pérez, y ellos llegan a la conclusión pues de que esta fecha, este 7 de junio, prácticamente tiene como significado el control del gobierno sobre la prensa en un periodo que va de 1951 a 1969. Estamos hablando pues de un momento histórico en el siglo XX donde las relaciones se basaban en un modelo corporativo y donde los medios estaban supeditados a la figura del presidente de la República, el secretario de Gobernación y en aquel entonces pues al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, este día ha recibido muchas críticas en el sentido de que pues prácticamente representa este pacto que viene desde el siglo pasado. Y bueno, actualmente hay toda una corriente de periodistas, de defensores de la libertad de expresión que buscan que se adopte el 3 de mayo como el Día de la Libertad de Expresión, que es una fecha instaurada no por el Gobierno de México, sino por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y que va más en el sentido del Día de la Libertad de Prensa, en tanto también creo que es importante mencionar, Israel, la especificidad del ejercicio de esta profesión, porque digo, finalmente, ahora con este contexto histórico que nos has traído a la mesa, pues como que ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Pero finalmente, se busca que rescatar y en ese sentido, pues rescatar que el derecho a la libertad de expresión es de todos los mexicanos, no solo de los periodistas, y entonces pues tendría sentido lo que me estás comentando. A mí me da mucho sentido de que sea un día dedicado a esta noble profesión, peligrosa pero noble profesión. Así es, David, y en ese sentido que comentas, yo lo que invitaría en general a periodistas, pero a los mexicanos y quienes radican aquí en general en México, a leer detenidamente, aprovechar pues este marco, esta fecha, para leer los artículos constitucionales que nos garantizan el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que es el artículo 6º constitucional y el artículo 7º constitucional. El artículo 6º constitucional nos dice pues que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en aquellos casos donde ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros o que provoque algún delito. Y muy importante, creo que lo que se nos debe de quedar muy grabado del artículo 6º constitucional es que toda persona tiene derecho al libre acceso de la información plural, es decir, de todas las fuentes, oportuna, es decir, la información que se va generando,
y tiene el derecho de buscar, recibir y a su vez difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, incluyendo, bueno, ahora todos los medios digitales. Y a esto le añadiría el artículo 7º constitucional que pues nos señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y nadie nos puede restringir este derecho, ya sea por vías directas o vías indirectas. Y es el Estado el que nos debería de garantizar esta libertad de expresión. Sin embargo, yo sí quisiera hacer referencia, hay también una reflexión muy profunda del doctor Guerrero, así como de Márquez Ramírez. El doctor Alejandro Guerrero es también un catedrático de Ibero Ciudad de México, donde nos hablan del modelo liberal capturado. Yo quisiera comentarte, todo el concepto de libertad de prensa pues viene de una tradición liberal, particularmente de Inglaterra, que después viene hacia Estados Unidos, lógicamente con la parte de la conquista, y esta visión de libertades, donde no nada más está la libertad de prensa, también tenemos el libre comercio, también tenemos la propiedad privada, la libertad religiosa y otra serie de derechos que el sistema liberal en general ha buscado garantizar, pues lo que busca es que sea realmente independiente la libertad de las personas de ejercer este derecho y sobre todo de los medios de comunicación. Y en ese sentido, ellos señalan en su reflexión que en América Latina nosotros tenemos un sistema liberal capturado, así se llama. Nunca hemos podido llegar a este ideal de tener un sistema de medios libres. ¿Y por qué tenemos un sistema laboral capturado? Por una parte, David, con lo que es la libre empresa, bueno, el dominio de la información siempre ha estado capturado por los intereses de los grandes conglomerados de capitales. Pero por otra parte también le llaman sistema liberal capturado porque en nuestras democracias incipientes, porque tenemos que aceptar que vivimos en democracias incipientes y la mayoría de nuestros países en alguno u otro momento de la historia han vivido bajo dictaduras, pues son las que determinan qué se publica y qué no se publica, tal como sucedía en el siglo XX, que fue como comenzamos ahorita la plática, en México, y donde el gobierno quería decidir qué se publica y qué no se publica. Yo creo, David, que aquí la reflexión este día, y fuera de la crítica que podamos hacer a cómo nació el 7 de junio en México, es el que debemos de caminar hacia a quitar el capturado a este sistema liberal que no logra completarse, que no logra ser totalmente libre. Creo que actualmente las tecnologías de la información y la comunicación permiten, de alguna manera, evitar ser una víctima, por decirlo así, del poder que puede ejercer los grandes capitales o los gobiernos de corte totalitario. Y en este sentido, creo que de manera particular, tanto como ciudadanos como medios de comunicación, tenemos una gran oportunidad en lo que es el Internet y las nuevas tecnologías de información, de poder hacer el ejercicio de esta libertad de expresión. Y la invitación es hacer este ejercicio de la libertad de expresión todos los días, porque de lo contrario, entonces, cada paso que demos hacia atrás en no ejercer es un paso que va a dar hacia adelante, o estos gobiernos que están tratando de controlar la información o los mismos intereses de los capitales. Y en este sentido, es muy importante también a la ciudadanía que de alguna manera
es la que tiene que ejercer este derecho a tener a la información, a que patrocine a los nuevos medios emergentes. Ahorita hay toda una corriente que se llama periodismo emprendedor y que es una corriente que en lo particular estoy empujando como catedrático de periodismo, donde una, digamos, financiadora, pero también una incubadora de medios nativos digitales que se llama Sembra Media, está capacitando a profesores de periodismo en toda habla hispana para que se empujen proyectos que puedan recibir financiamiento de organizaciones internacionales, pero sobre todo de la ciudadanía. Hay que pagar por información de calidad. Y yo con esto sería muy enfático. Es decir, no podemos esperar una información de calidad si no queremos pagar por una información de calidad. Antes pagábamos por el periódico, ¿sí? A lo mejor no era mucho, 10, 15 pesos, pero bueno, de alguna manera estábamos comprando esa información. Ahora la gente quiere recibir información gratuita y quiere al mismo tiempo calidad. Tenemos que evolucionar en este modelo financiero que le dé libertad a los medios. Y si queremos medios libres, entonces hay que apoyarlos, David. Sí, sin duda. Oye, pues va a quedar la invitación abierta para que nos acompañen y nos platiques más a fondo de esta iniciativa, que si bien me recuerda algunos casos, pues lamentablemente aislados, como lo que se hace a través del Border Hub de periodismo, o por ejemplo lo que hace Animal Político desde que era Pájaro Político, es algo que sin duda coincido totalmente y que pues justamente se convierten en ejemplos de lo que nos acabas de mencionar y el tipo de periodismo que queremos como la generalidad de nuestro país, no como la excepción. Y finalmente, Israel, pues para cerrar, creo que sería importante acotar que todo este caminito que nos acabas de narrar creo que es sumamente importante, creo que es muy valioso lo que nos acabas de decir, porque si bien partimos de la libertad de expresión, pero pasamos por la libertad de prensa y entonces llegamos al derecho a la información y al derecho de las audiencias, pues todas estas libertades y estos derechos como ciudadanos, no solamente como periodistas, sino todos, como bien ya anticipabas, hay que exigirlas, pero también hay que ejercerlas. Así es, David, y bueno, hay que ser muy conscientes que este ejercicio de la libertad de expresión incomoda a muchas personas. En ese sentido, reflexionar, y soy muy consciente vaya, en este sexenio han sido asesinados 55 periodistas. En este año han sido asesinados 11 periodistas, de los los cuales dos muy queridos, Lourdes y Margarito, que nos pegó muy fuerte, y creo que es un punto de inflexión para reflexionar, ahora sí, como gremio a nivel regional aquí en Tijuana, sobre lo que viene. Hay que tener una visión de futuro muy clara del periodismo que queremos. Queremos un periodismo libre, enmarcado en una sociedad democrática, David. Es muy clara la función del periodismo dentro del marco de la democracia. La función del periodismo dentro de la democracia es, en primer lugar, la de vigilante, es decir, esta gran teoría del watchdog o del perro vigilante que nos llama a que los medios de comunicación sean los garantes de que se mantenga este sistema, que se mantenga el sistema democrático. Y en ese sentido hay que hacer una rendición de cuentas todos los días de lo que están haciendo los gobiernos de todos los niveles y todos los funcionarios para garantizar la democracia. No hay medios libres en sociedades no democráticas, y lo podemos ver en totalitarismos como puede ser Cuba, como puede ser Venezuela, como puede ser Nicaragua. No queremos eso, queremos medios libres en una sociedad democrática. Esa es la principal función, y esa hay que mantenerla y hay que luchar por ella. ¿Cuesta vida? Sí, cuesta vidas, pero hay que seguir peleando y hay que seguir adelante con esta visión hasta alcanzar la libertad total de expresión y no estar en estos sistemas capturados, David.
Sí, sin duda, y creo que justamente es ahí donde podemos entender cómo cierra este círculo en el sentido de esa libertad tal cual todavía no lo es en tanto a que ahí están los asesinatos. En el momento en que se ejerza esto que tú acabas de narrar, sin esas consecuencias, entonces hablamos. Israel, te agradezco enormemente estas reflexiones, estos mensajes y pues seguiremos en contacto si nos los permites, porque esto pues es un acercamiento, pero hay mucho que desdoblar, que desglosar alrededor de estas temáticas. Gracias, gracias y muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias David por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra González, presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California, catedrático de periodismo en la Universidad Iberoamericana aquí en Tijuana. Ejerció el periodismo durante unos 15 años, entre otras cosas. Excompañero aquí, periodista de Uniradio, por cierto, hoy por hoy doctorado en el Colegio de la Frontera Norte y, como le digo, presidente del Colcom BC.